Muy buenas noches, hermanos. Dios les bendiga en esta transmisión de todos los martes. Estamos transmitiendo desde la ciudad eh, del municipio de Guadalupe para nuestros hermanos que nos ven en diferentes partes del país y también ahí en Centroamérica. Mandamos saludos a nuestros hermanos. También estamos en la página de radio en línea de Radio Senda y también pues en el canal de YouTube. Sean todos ustedes bienvenidos y vamos a ir comenzando con la transmisión. También si usted desea mandarnos un comentario, también mandarle a hacerle una pregunta a nuestro hermano, lo puede hacer con toda confianza. Al finalizar vamos a estar orando por las peticiones, por las necesidades que nos estén escribiendo y también los hermanos que nos escriben por medio del correo electrónico, vamos a estar orando por ellos. Así que hermanos, sean todos bienvenidos a este programa. Bueno, vamos a ir comenzando. Teníamos algunos detalles ahí porque no podíamos poner algunos himnos, pero vamos a solucionarlo este asunto. Así que bueno, hermanos, cuídense mucho. Vamos a darle el tiempo a nuestro hermano Moisés, pero antes de que pase nuestro hermano, vamos a hacer una oración por este momento. Recordemos que hoy, hermanos, hoy vamos a ver la venida de Cristo. Esa es la clase de nuestro hermano de acuerdo a lo que estamos viendo de Apocalipsis. Así que vamos a hacer esta oración para iniciar. Vamos a orar, hermanos. Oremos. Te damos gracias, Padre, por este momento tan maravilloso que usted permite a sus siervos para compartir su palabra. Te pedimos, Padre, por mis hermanos en cualquier parte de este hermoso país, a mis hermanos en Centroamérica, usted les bendiga y le ayude grandemente. Le queremos pedir, Padre, también por nuestros compañeros de trabajo, por nuestros amigos, por todas las congregaciones de la iglesia de tu Hijo, Padre Santo, que están sobre la faz de la tierra. Permite, Padre, que seamos alimentados por medio de la palabra, por medio de su santa palabra, y que también, Padre Santo, nuestro espíritu se fortalezca en todo momento, Padre bendito. Te agradecemos, Señor Santo, y estas cosas te agradecemos y te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que vamos a darle paso a nuestro hermano y en un rato más volvemos. Adelante, hermano Moisés. Hermanos, al día del juicio terrenal, ¿sí? El día en el cual, hermanos, el pueblo iba a recibir un juicio de parte de Dios. Un juicio, hermanos, en el cual el pueblo de Israel, en específico, hermanos, Jerusalén, iba a ser, hermanos, juzgada igual que todas las naciones y que también tenía que ser destruida. Y donde, hermanos, la escritura nos enseña que Jesús le dice incluso a sus discípulos, de cierto os digo, que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Y si usted tiene la oportunidad de por ahí conseguir los libros de Flavio Josefo, se dará cuenta cómo, hermanos, Jerusalén fue destruida de una manera terrible. Tanto así, hermanos, que muchísimas personas, muchísimos judíos murieron y la sangre de ellos cubrió las calles de Jerusalén. La ciudad, hermanos, quedó totalmente en ruinas. Incluso el templo, hermanos, fue destruido y demolido. Tanto así, hermanos, que verdaderamente no quedó piedra sobre piedra. Jerusalén y su pueblo llevado a un juicio terrenal que la gente vio en su tiempo. Pero, hermanos, el Nuevo Testamento nos habla de un término también que hace referencia a ese juicio, y ese juicio, hermanos, ya no será un juicio terrenal, sino será un juicio espiritual, donde todos nosotros tendremos que ir delante de la presencia de Dios para ser juzgados de acuerdo a lo que ya hemos hecho mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Por lo tanto, hermanos, la escritura nos enseña que nosotros tenemos que estar preparados para ir al encuentro con nuestro Dios en el día del Señor. Otro término, hermanos, otro término que el Nuevo Testamento utiliza con respecto, hermanos, a la segunda venida del Señor Jesús es la palabra epifanía, ¿sí? Esta palabra epifanía, hermanos,
es utilizada varias veces, hermanos, en el Nuevo Testamento. Y la palabra epifanía, hermanos, significa aparición, manifestación o retorno. En este caso, hermanos, usando este término con respecto a la venida de Cristo, será una manifestación o una aparición de la deidad, en este caso de Jesús. Y será, hermanos, un retorno visible. Este término, hermanos, es utilizado muy importante para nosotros, la palabra epifanía. Y este término, esta palabra la podemos encontrar en segunda carta de Tesalonicenses, en el capítulo 2 y en el verso 8. Fíjense, hermano, lo que dice la escritura, segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 2 y en el verso 8. Dice el texto, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Entonces, hermanos, aquí la palabra venida es importante, hermanos, porque también está hablando, hermanos, acerca de la venida del Señor, ¿sí? Destruirá con el resplandor de su venida. Aquí, hermanos, la palabra que utiliza en el texto original es la palabra epifanía, que significa aparición o manifestación. Luego también esta misma palabra epifanía es utilizada en primera carta de Timoteo. Primera carta de Timoteo en el capítulo 6 y en el verso 14. Primera de Timoteo capítulo 6, verso 14 dice el texto, y que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Aparición. Este término también es utilizado epifanía. ¿Sí? Otro de los textos donde se utiliza este término epifanía, lo encontramos ahí en segunda carta de Timoteo en el capítulo 4. Segunda de Timoteo en el capítulo 4 y en el verso 1. Fíjense, hermanos, cómo dice la escritura. Segunda carta de Timoteo capítulo 4, verso 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Manifestación. Aquí es utilizado la palabra epifanía. Luego dice también en el verso 8. Dice el texto, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Una vez más, hermanos, utiliza la palabra epifanía, manifestación. Fíjense, hermanos, cómo este es el segundo término, la segunda frase o segunda palabra que utiliza el Nuevo Testamento para hacer referencia a la venida de Cristo. Tanto los premilenialistas como postmilenialistas, ellos dividen, hermanos, estas palabras y ellos dicen, una cosa es la manifestación, otra cosa es la venida. Una cosa es la epifanía, otra cosa es la parousia. Y no es así, hermanos. Está hablando acerca de lo mismo. Porque precisamente, hermanos, es la otra parte, el otro término que nosotros encontramos, aparte de Día del Señor, aparte de epifanía, hermanos, es la palabra parousia. ¿Sí? Parousia es la tercera palabra, el tercer término que utiliza el Nuevo Testamento para hacer referencia a la segunda venida de Cristo. Parousia. La palabra parousia, hermanos, de la misma manera, significa presencia. ¿Sí? Presencia. Y esta palabra parousia se utiliza, hermanos, específicamente con la llegada de un rey. Cuando el rey salía de la capital, de su palacio, e iba a los pueblos, iba a las villas, bueno, se utilizaba esta palabra, parousia, ¿sí? La presencia. Utilizada, hermanos, para la llegada de un rey a una provincia en una visita oficial, donde la gente ya lo esperaba
con gran algarabía y con una gran fiesta donde la gente se arremolinaba dándole una gloria terrenal a ese hombre que llegaba a visitar esos pueblos, a su territorio, a sus súbditos. Y la gente, hermano, lo recibía con gran gozo. También, hermano, la palabra parousia es utilizada para la llegada de alguien, ¿sí? En este caso, para la venida de Jesús al final de los tiempos. Entonces, hermano, la palabra parousia es importante para nosotros, hermanos, y es la palabra utilizada frecuentemente por Jesús allá en el libro de Mateo capítulo 24. Fíjense lo que dice la escritura, hermanos, en el libro de Mateo, en el capítulo 24, es donde nosotros encontramos esta palabra, parousia, ¿sí? Dice la escritura, hermanos, Mateo capítulo 24, en el verso 3, dice el texto: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Aquí es utilizada la palabra parousia, la palabra venida, ¿sí? También, hermanos, ahí mismo en el capítulo 24 del libro de Mateo, pero en el verso 27. Dice la escritura, hermanos, en el verso 27, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Utiliza, hermanos, la palabra parousia. ¿Se da cuenta, hermanos, cómo aquí utiliza, hermanos, esta frase para hacer referencia a su regreso? Jesús está hablando, hermanos, de un regreso personal, ¿sí? Regresando él como rey ante sus súbditos, ante ese reino, que ahora sabemos que ese reino es la iglesia y que esos súbditos somos cada uno de nosotros. De tal manera, hermanos, que es tan importante entender que nosotros ponemos nuestra fe y nuestra esperanza en la venida de Cristo, en su aparición, en su venida, hermanos, y debemos desear con todo nuestro corazón que Jesús venga por segunda vez. Es lo que verdaderamente, hermanos, nosotros necesitamos creer y anhelar día con día y luchar, hermanos, para que nosotros estemos preparados para el encuentro con nuestro Señor Jesús. Algún día, cada uno de nosotros podremos oír la voz del Señor llamándonos. ¿Cuántos himnos hablan acerca de la segunda venida del Señor? Y nos hablan, hermanos, acerca de esa voz que nos va a hablar a nosotros y podrá decirnos: ven, buen siervo fiel. La venida, la parousia del Señor. El cuarto término, hermanos. La cuarta frase, la cuarta palabra que se utiliza para hacer referencia a la venida del Señor, hermanos, la podemos considerar, y es el mismo nombre del cual toma el último libro de la Biblia, que es la palabra Apocalipsis. ¿Sí? Ese es el cuarto término o la cuarta palabra utilizada para hacer referencia, hermanos, a la segunda venida de nuestro Señor Jesús. La palabra Apocalipsis, Apocalipsis. Y esta palabra, hermanos, Apocalipsis o Apocalipsis, significa descubrir, develar, revelar o quitar el velo. Entonces, hermanos, esta palabra nos hace referencia, hermanos, a dar a conocer algo que estaba oculto. Dar a conocer algo, hermanos, que nosotros no podíamos o no tenemos la facultad de ver. Mas, sin embargo, hermano, nuestro Señor Jesús, cuando venga por segunda vez, se va a manifestar y la escritura nos dice: y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, incluso los muertos. El Señor Jesús vendrá y nosotros le veremos tal y como Él es. Y ese texto, esta palabra, Apocalipsis, nosotros la podemos encontrar varias veces en el Nuevo Testamento.
Una de ellas, hermanos, la podemos nosotros encontrar ya en el libro de Pedro, en la carta de Pedro. Primera carta de Pedro, hermanos. En el capítulo 1. Primera de Pedro, hermanos, capítulo 1. Y en el verso 5, dice el texto. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 5. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Luego dice también, hermanos, en el verso 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, que aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Aquí la palabra manifestado viene del término Apocalipsis. Apocalipsis, hermanos. Cuando Jesús venga por segunda vez, hermanos, todos podremos verlo. Se nos va a quitar, hermanos, el velo terrenal y entonces podremos ver cara a cara a nuestro Señor. Con cuánto gozo, hermanos, cada uno de nosotros cantamos, cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Deseamos ver al Señor Jesús. Amamos y anhelamos, hermanos, estar delante de la presencia y verlo tal como Él es. Y lo será, hermanos. Y nosotros lo veremos. Dice joven, y nosotros le veremos. ¿Sí? Le veremos, hermanos. Qué tan hermoso es esta promesa. Qué tan hermoso, hermanos, es el deseo de poder ver a nuestro Señor Jesucristo y esperarlo con anhelo. Esperarlo, hermanos, con el deseo ferviente. Y esperarlo, hermanos, como la novia que somos, la iglesia del Señor. Dice también, hermanos, ahí primera carta de Pedro en el capítulo 1, pero ahora en el verso 13. Primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 13. Por tanto, ceñid vuestros lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Una vez más, la palabra aquí es la palabra Apocalipsis. Nuestra esperanza, hermanos, está en Jesús. Nuestro anhelo y nuestro deseo es que Cristo venga por segunda vez por nosotros. El anhelo ferviente de nuestro corazón, hermanos, debe ser que Cristo venga y que venga pronto. Tanto así, hermanos, que nosotros podamos pedirle al Señor, ven. Como la Escritura nos enseña ahí mismo en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis en el capítulo 22, hermanos. Con qué grande anhelo usted y yo tenemos que pedirle al Señor que venga por segunda vez. Dice la Escritura, hermanos, en Apocalipsis en el capítulo 22, en el verso 17, y el Espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera tome del agua de vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye de las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras de este libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Verso 20, mucho ojo, note lo que dice el texto. Y el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Sí, amén, sí, ven, Señor Jesús. Si usted leyó en el verso 17, dice la Escritura, la esposa debe decir, ven. El Señor dice, ciertamente vengo en breve. ¿Y qué tenemos que decir nosotros? Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Si nosotros, hermanos, si a nosotros nos preguntaran, ¿tú quieres que el Señor venga hoy? ¿Estás preparado para ir al encuentro con Dios? ¿Qué respondremos? ¿Qué responderemos nosotros, hermanos?
¿Sí ven? ¿Estoy listo? ¿Estoy preparado? ¿O dudaremos nuestra respuesta? ¿Nos quedaremos callados? ¿Verdaderamente deseamos que el Señor Jesús venga por segunda vez hoy? ¿Estaremos preparados al momento de cerrar nuestros ojos y descansar? ¿Estaremos listos para que el Señor esta noche nos llame a su presencia? ¿Está nuestro corazón, hermano, preparado para ir al encuentro con nuestro Dios? ¿Están nuestras obras preparados para seguirnos a la eternidad? ¿Seremos nosotros juzgados y hallados dignos de ser llevados, hermanos, ante la presencia de nuestro Dios por toda la eternidad? ¿Estaremos listos como el apóstol Pablo, que decía, estoy listo, estoy preparado para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano? ¿Diremos como Juan, sí, ven Señor Jesús? ¿O estaremos dudando de que Cristo venga por segunda vez? Mucha gente, hermanos, tiende a mal interpretar, hermanos, la segunda venida de Cristo. Y desafortunadamente, incluso dentro, hermanos, y eso es lo más triste, dentro de la iglesia del Señor, se ha encontrado falsa doctrina. El premilenialismo ha entrado a la iglesia. El pensamiento premilenial ha entrado a la iglesia a través de personas, incluso hermanos, que no han, hermanos, escudriñado las escrituras como es correcto. Tanto así, hermanos, que incluso, hermanos, este pensamiento ha llegado a nuestros oídos. En Estados Unidos, hermanos, ha llegado a algunas congregaciones el pensamiento de que Cristo ya vino por segunda vez y ya no vendrá, hermanos. Esa es una falsa doctrina, donde que Jesús ya vino por segunda vez en la destrucción de Jerusalén, y a eso se le llama la doctrina del año 70, porque no es real, hermano, no es verdad. Jesús aún no ha venido por segunda vez. Y esos hermanos y esas congregaciones que enseñan que Jesús ya vino por segunda vez en el año 70, ellos dicen, bueno, como ya Jesús ya vino y ya sus promesas ya son alcanzadas y ya todo lo tenemos, la salvación y ya tenemos todo, entonces ahorita ya podemos vivir como nosotros queramos al cabo que Jesús ya vino. Falso. De la misma manera es falso la enseñanza de que Jesús va a venir por segunda y tercera vez y cuarta vez, donde ellos dicen que la primera vez será para venir por los suyos, y entonces va a dejar aquí 7 años de gran tribulación y luego va a venir por tercera vez con la iglesia a juzgar el mundo, y luego va a venir otra vez para instaurar su reino de 1000 años aquí en la tierra. Hermanos, necesitamos nosotros verdaderamente estar preparados para todo aquel que demande de nosotros razón de la esperanza y que nos demande a nosotros respuestas verdaderas bíblicas que hablen acerca, hermanos, de la venida del Señor. No solamente es enseñar por enseñar, es enseñar, hermanos, con veracidad y enseñar, hermanos, con pruebas indubitables. Cuando nosotros predicamos acerca de la venida del Señor, tenemos que estar totalmente seguros de lo que enseñamos y que eso sea la palabra directa de nuestro Dios. Esta noche, hermanos, estuvimos hablando acerca de la venida de Cristo. La segunda venida del Señor, hermanos, es esperada por los cristianos, por todos los cristianos. Desafortunadamente, no todos hemos encontrado, hermanos, la enseñanza correcta. Pero usted y yo tenemos que estar preparados en lo que se refiere al tema de la segunda venida de Cristo. Jesús, hermanos, no vino en el año 70. Ni Jesús tampoco tendrá una segunda, tercera y cuarta venida.
Solamente habrá una segunda venida del Señor. Y también, hermanos, tenemos que entender que la Escritura no hace distinción entre la palabra parousia y la palabra epifanía. Son dos palabras que se utilizan de una forma sinónima, ¿sí? En esta noche estuvimos viendo los 4 términos que la Biblia en el Nuevo Testamento utiliza para la segunda venida de Cristo. La primera frase que vimos fue la palabra o la frase día del Señor, que hace referencia, hermanos, al día del juicio. La segunda palabra, hermanos, fue la palabra epifanía, que significa aparición o manifestación o un retorno visible. La tercera palabra que vimos el día de hoy, hermanos, fue la palabra parousia. Y esta palabra, hermanos, significa presencia y es usada, hermanos, específicamente para la llegada de un rey, ¿sí? En este caso, utilizada para la manifestación o la presencia de nuestro Cristo cuando Él venga por segunda vez. Y la cuarta palabra, hermanos, que nosotros vimos en esta noche fue la palabra apocalipsis. Que esta palabra, hermanos, significa descubrir, revelar, manifestar, quitar el velo, hermanos, revelar la gloria, en este caso, de nuestro Dios. Es por tanto, hermanos, que en esta noche estuvimos analizando este tema, hermanos, tan importante para nosotros. Les invitamos a que usted tome anotaciones de esta clase, hermanos. Será de gran provecho para cada uno de nosotros. Para la siguiente semana, hermanos, estaremos nosotros profundizando un poco más en qué características bíblicas, hermanos, nos enseñan para la segunda venida de Cristo, hermanos. ¿Cuáles son esas características que nosotros tendremos que ver, que sentir, hermanos, cuando Cristo venga por segunda vez? ¿Cuáles son esas características que nosotros tenemos que conocer para cuando Cristo venga por segunda vez? ¿Qué conlleva, hermanos, esa segunda venida de Cristo con nosotros? Eso lo veremos la siguiente semana. Entonces, hermanos, la verdad es que todos los términos que utiliza la Biblia, el Nuevo Testamento, dan un apoyo grande y poderoso para refutar las falsas doctrinas de el premilenialismo, específicamente el rapto, porque la Biblia, hermanos, no menciona estos términos. Entonces, hermanos, vamos nosotros a ir analizando y profundizando en este tema tan importante para nosotros con respecto a la segunda venida de Cristo. Hermanos, les invitamos a que puedan compartir, hermanos, esta lección de esta noche y que la próxima semana, hermanos, puedan invitar a alguien más, porque estaremos hablando, hermanos, acerca de la segunda venida de Cristo y todas sus características que cada uno de nosotros tenemos que saber, tenemos que aprender y tenemos que enseñar, hermanos. Debemos nosotros estar preparados para el encuentro con nuestro Dios, pero para poder, hermanos, estar preparados para el encuentro con nuestro Dios, tenemos que saber, hermanos, qué es lo que tenemos nosotros que llevar a la práctica, hermanos. Y sobre todo, tenemos que predicar, tenemos que enseñar con respecto a ese tema muy importante, porque el mundo religioso, hermanos, ha engañado a la gente sincera, que quiere, hermanos, estar bien con nuestro Dios, pero desafortunadamente se les ha enseñado de una manera equivocada. Hermanos, nuestro ruego en esta noche es de que cada uno de nosotros, hermanos, que estamos ahora aquí, podamos nosotros enseñar también a nuestros hermanos a que se preparen, a que estén listos, a que cada uno de nosotros, hermanos, seamos utilizados por nuestro Dios como un instrumento, hermanos, que ayude a la gente a que encuentre la salvación de sus almas. Gracias a cada uno de ustedes, hermanos, que nos han acompañado en esta noche. Les seguimos rogando, hermanos, que compartan esta lección y las lecciones próximas. Y, hermanos, muchas gracias por habernos acompañado en esta noche. Incluso, hermanos, les pedimos que, bueno, ahorita nuestro hermano Samuel va a estar mencionándoles ahí
algunos nuevos sitios que serán de gran importancia y de bendición para cada uno de ustedes, hermanos, para el conocimiento de la palabra. Todas estas lecciones, hermanos, que hemos dado con respecto a la escatología y las últimas cosas y estos temas importantes para nosotros estarán ahí archivados. Y hermanos, ayúdanos a que pueda expandirse, se pueda esparcir, hermanos, este ministerio y que más personas puedan llegar al conocimiento verdadero de nuestro Dios.